Hecho, pero nuevamente la abogada Emily Vera González. Ella es asesora política y es opositora en el exilio de Venezuela y miembro de la plataforma Juventud Activa Venezuela Unida. Vamos a hablar, ayer lo comentamos un rato en la tarde, sobre las elecciones en Venezuela. Con una pregunta a cada uno. Jaime, ¿estás en plataforma? Jaime, sí. Ya, entonces, por favor, abre el micrófono y comienzas tú. Tenemos una pregunta. Por favor, comienzas tú, ¿ok? Adelante. Gracias, Eduardo, y a todos mis compañeros un abrazo. Emily, bienvenida. La verdad es que al tenerla aquí, una venezolana que nos puede dar una visión de lo que intenta la juventud venezolana, que se ha encontrado pues justamente en este lo voy a llamar caos, porque es caos político, crisis política, donde la libertad fue cohibida y pues obviamente muchos emigraron. Pero sigue también en Venezuela un apoyo, no sé si grande o no, pero hacia Maduro. Es decir, no sé qué es lo que la juventud piensa hoy en día y desde ese punto de vista, qué puede pasar este domingo. Porque hay muchas manifestaciones, hay mucha gente en las calles, pero también sabemos que en muchas ocasiones fue manipulada la gente, fue manipulada los votos, fue manipulado. Entonces, ¿cómo creer en un sistema que sea limpio, transparente, para darle un cambio a Venezuela? Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias a ustedes por un espacio que le están dando realmente a los venezolanos acá en el Ecuador. Te cuento un poco, a la juventud, hay dos tipos de juventud, la que le tocó madurar en migración y a la juventud que le tocó madurar en crisis. Entonces, partiendo de estos dos puntos, tenemos una juventud ahora, como te digo, mucho más madura y mucho más preparada para enfrentar a lo que se viene ahora. Sabemos que no es una elección libre, transparente, hacen ver que hay democracia, pero realmente no existe. En un país totalmente democrático donde puedes ejercer derechos fundamentales, pues no te cerrarían los consulados en otro país para no permitir que votes, para que expreses tu voluntad de votar por el candidato X. Y en un país donde existe la democracia no te tomarías todos los poderes y el aparato del Estado para tú poder mantenerte o aferrarte al poder, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, sí, el tema está en que, ¿cómo no perder la esperanza? Es decir, sé que tú estás acá en Ecuador, sé que muchos jóvenes emigraron, algunos tuvieron su oportunidad digamos, enrumbar su vida en otros países, que añoran Venezuela, pero que efectivamente tienen que, lo más duro es no perder la esperanza de que su país vuelva a ser lo que fue. ¿Cómo resistirse o tener esa idea todavía con todo lo que hemos visto a lo largo de estos 20 y pico de años que ha estado pues un régimen que prácticamente ha sido una dictadura? Venezuela no va a volver a ser la misma. Venezuela, aún así nosotros quisiéramos con nuestras añoranzas de volver a ser la misma, no va a volver a ser la misma. Y no volver a ser la misma porque tienes venezolanos cansados y que ese cansancio ahora lo materializan en esperanza. Tienes unos venezolanos y una ciudadanía venezolana en territorio venezolano que ha expresado su descontento de manera distinta. Antes te ganaba una protesta de forma natural, precisamente por el descontento, a la confrontación con los poderes del Estado, pero eso ya no está pasando. Ahora tienes una oposición que está preparada, que se ha preparado durante años para este momento y que este era un momento que en algún rato tenía que pasar. No lo logramos con Guaidó, pensamos que con Guaidó la transición sería distinta porque teníamos una Asamblea Nacional que había nacido, aún el gobierno dominando los poderes del Estado, había emanado de la voluntad del pueblo. No se respetó. Y hasta ahí el venezolano había perdido la fe, había perdido la esperanza, ya no creía en la unidad de los políticos. Ahora esto se transformó. El venezolano logró una transformación radical y es el querer recuperar su libertad, el querer recuperar la oportunidad de crecimiento que le brinde el próximo gobierno, que tiene que ser una transición, lo lógico sería una transición pacífica, pero bueno, conociendo
los actores del régimen de Maduro. No creo que sea así, honestamente. Creo que va a ser una transición complicada, pero esta oposición tiene preparado un plan A, un plan B y un plan C. Lo he dicho antes, lo repito ahora. Aquí juega un papel fundamental la Fuerza Armada en Venezuela, pero juega un papel aún mucho más fundamental la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede seguir silente. Y lo hemos visto con las declaraciones del presidente Lula, del expresidente Alberto Fernández de Argentina, del mismo Petro y de aquellos que en su momento, a través del Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo, le apoyaban al régimen. Entonces, ya estas personas se están dando cuenta de que no hay, a pesar de que tenga los poderes, no tiene la maquinaria, no tiene la confianza del voto ciudadano y la gente se cansó de tanta miseria. Y tiene por otro lado el joven que maduró en migración y que ahorita el 28 anhela con fervor, me incluyo, la fuerte esperanza de nosotros poder regresar a casa porque hemos madurado de manera distinta. Nosotros hemos aprendido a hacer cosas que ni nos imaginamos, ni nos pasamos por la mente que íbamos a hacer. La migración sacó lo mejor de nosotros y esto va a servir para que nosotros podamos llegar a Venezuela y empezar a reconstruir lo que nos dejan destruido. Así que es un desafío gigante. Ok, le voy a dar la última pregunta, señores compañeros, y es rapidito. La comunidad internacional nunca hizo nada. Y lo segundo, hay un miedo que es, si es que no gano, habrá sangre en las calles. Eso fue lo que dijo Maduro. Estas dos reflexiones en corto tiempo, trata de darme tu comentario al respecto. Primero vamos a comenzar por la más grotesca, que es lo del baño de sangre. En momentos de desesperación, el miedo paraliza. Y eso es lo que le está pasando a Maduro. Ya esto ha pasado antes. Baños de sangre es lo que han dejado en las calles en dos generaciones distintas. En mi generación, que fue la del 2014, y en la generación del 2007, cuando estaba Chávez. Entonces, el baño de sangre, él ya lo tiene. De ahí no va a poder quitárselo nunca. Y por otro lado, tenemos, como te digo, una ciudadanía que está firme, está clara de que este domingo tenemos que luchar por los votos y tenemos que quedarnos ahí. En cuanto a la comunidad internacional, si bien es cierto, la comunidad internacional siempre ha sido silente. Siempre ha sido silente en la ONU, siempre ha sido silente en la OEA. Llegamos a un punto en donde le dieron el Consejo de Seguridad a Venezuela en la OEA. Entonces, llegar a ese punto en donde no teníamos apoyo de la comunidad internacional, ni siquiera de la Unión Europea, ahora cambia el panorama, ahora cambia el juego, porque lamentablemente ya esto no se aguanta más. Y también porque esto ha producido, y hay que decirlo como es, una ola migratoria enorme. Cuando los países, tanto de la región como en Europa, como en Estados Unidos, tienen sus propios problemas internos, sus propios ciudadanos internos. Sí, tengo una pregunta para darle paso a mis compañeros. ¿Qué pasa? Vi lo de las encuestas, he visto todos los videos. ¿Qué pasa si aun cuando vemos a rodos de gente apoyando la candidatura de la oposición, de la democracia, y sucede lo que normalmente ha pasado allá, como pasaba aquí, hasta que se pudo cambiar, hasta pudimos cambiar el CNE, si no hubiera ganado siempre los que sabemos, hacen fraude? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la idea si sucede eso? Aquí nosotros, como te digo, nos hemos preparado para esto. Nosotros ya logramos ganar una Asamblea Nacional cuando la lideraba Juan Guaidó, y la logramos ganar bajo sus reglas del juego. Con una diferencia, ahorita la gente ya no le importa, porque tienes dos tipos de venezolanos. El venezolano que antes no le importaba y que ahora realmente necesita salir de la crisis porque necesita una oportunidad de crecimiento, y tienes el otro venezolano que es el de situación precaria, el que vive en el barrio, el que no tiene que darle de comer a sus hijos, el que tiene la refri vacía y dice, ok, o voto por el cambio o me muero de hambre y como última opción me mata el gobierno. Entonces ya la gente no tiene miedo, la gente ha perdido tanto que perdió el miedo. Entonces ese miedo se ha convertido en indignación, y eso es lo que tú ves en las calles ahora, la indignación que se materializa en esperanza. El venezolano lo tiene muy claro, saben que salir de la crisis no va a ser fácil, saben también que la transición va a ser muy complicada de ganar el mundo, se posesionaría en enero,
y luego de que se posicione en enero, tiene 80% de la Asamblea Nacional del lado de Maduro. Tiene los 5 poderes del Estado del lado de Maduro. Tiene gobernaciones y alcaldías en su 80% de Maduro. O sea, va a ser una transición complicada, pero también los funcionarios, que ya lo ha dicho abiertamente María Corina Machado, se han acercado, ministros, viceministros, directores, a tratar de negociar una transición porque saben que están sumidos en una profunda corrupción y eso es lo que le van a dejar al país. El venezolano está muy claro. Y si ya hemos esperado lo más, ahora tenemos que esperar un poquito menos para lograr ese cambio que necesitamos y tanto anhelamos. De los 29.400.000 venezolanos que son, de esos 29 millones hay 5.200.000 venezolanos que han salido de su país, más o menos, cifras no, pero para redondear. ¿Cree usted que los venezolanos que aún están en su país, no los que salieron, consideran que es hora ya del cambio o realmente es una cuestión de percepción que pueda tener la comunidad internacional y realmente el autoritarismo, el totalitarismo, la dictadura que se vive es la que va a prevalecer luego de estas elecciones? No, Venezuela ha cambiado y ha generado conciencia política, que eso era antes algo que no existía. El venezolano sabe perfectamente cuando le hablas de la crisis económica, porque la vive, además. Creo que eso es algo que ha mermado mucho en el régimen. El régimen se acostumbró a perseguir, a torturar, a encerrar y hasta matar a los disidentes. Entonces, la gente está muy, muy agotada de esto. Las madres quieren que sus hijos regresen. Nosotros al exterior queremos regresar para aportar al crecimiento del país. Las madres están hartas de no tener que ponerle en la mesa a sus hijos para comer. Estamos hablando de desnutrición, estamos hablando de que tienes un sueldo básico de 3,50 y el gobierno sale diciendo, o Maduro sale diciendo, que aumenté el sueldo a 130 con los bonos, pero eso solamente lo ganan los funcionarios públicos que trabajan en las diferentes instituciones. ¿Qué pasa con el resto? Es decir, quieren aparentar en las capitales que no pasa nada, pero la realidad de todo esto es que cuando tú te vas al barrio te das cuenta cuando consigues al padre que no tiene trabajo, a la gente que ni siquiera puede migrar porque no tiene dinero para hacerlo, para pasar por un corredor migratorio. Entiendo. Enrique, por favor. Gracias, Javier. Solo te quería hacer una pregunta. En las anteriores ediciones, si se quiere, elecciones, votaban venezolanos acá en el Ecuador. Entiendo que hoy no va a ser posible por, bueno, esta rencilla que tuvimos con México y cerraron embajadas, cerraron el consulado. ¿Qué toca entonces, Emily? A los venezolanos que estamos en el exterior, bueno, específicamente en el Ecuador, nosotros somos más de 450.000 venezolanos que estamos acá de manera regular. Hay otros 200.000 que están entre movilidad en pausa y de manera irregular, por el tema del cierre de los consulados, tanto de Quito como de Guayaquil. Y bueno, esto fue más que por un tema de lo de México, esto fue una estrategia del gobierno para tratar de que esos venezolanos no voten. Para su sorpresa, hay venezolanos que se han regresado a Venezuela para poder ejercer su derecho al voto. Qué bueno. Y también porque entendemos, y hay muchos venezolanos que lo entienden estando acá en territorio ecuatoriano, que también el Ecuador está pasando por una profunda crisis de seguridad, por una profunda crisis económica, en donde no hay oportunidades siquiera para los mismos nacionales. Entonces nosotros nos seguimos convirtiendo en una carga para el Estado. Y eso no es lo que nosotros queremos, a eso nosotros no salimos del país. Nosotros salimos del país para crecer, pero también para ser parte del crecimiento económico del país al que decidimos migrar. Entonces, para sorpresa del tirano Miraflores, él cree que eso no va a sumar voluntades y al contrario, aquí en el exterior estamos muchísimo más preparados para evitar que nos roben, como lo han hecho las últimas veces en las elecciones. Aquí en Quito vamos a tener una sala situacional, en Guayaquil
la jefa del comando de campaña, María Corina Machado, va a tener una sala situacional también, en donde vamos a llevar la contabilidad de los 24 estados a través de toda la red de apoyo que tenemos. Esta va a ser una observación internacional, no solamente de quienes están acreditados o de quienes no acreditados sean autoridades. Esto va a ser una observación internacional de los venezolanos, que vamos a estar afuera, pero que vamos a hacer todo lo posible para que al voto no se lo roben a esos millones de voluntarios que están en Venezuela y que van a quedarse hasta el último defendiendo su voto. El control electoral es sumamente gigante y es nunca antes visto en otras elecciones. Gracias, Emily. Dios bendiga a Venezuela, Eduardo. Muchas gracias, Emily. Mandarle un abrazo, desearle suerte. Seguramente la próxima semana volvemos a conversar. Le mando muchos saludos. Claro que sí. Y que viva Guayaquil. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, gracias, Emily. Bueno, decirle a la audiencia que mañana hay diálogo de 8 a 10. Es la cara del señor Velázquez. Señor Estás al aire, pues. El indisciplinado. Indisciplinado. ¿No?